días y bienvenidos a un nuevo episodio de EPB Chat Podcast, un espacio donde exploramos el mundo de la comunicación visual y el cartelismo. En cada episodio nos adentramos en los secretos, experiencias y desafíos del arte y la creatividad. Yo soy Felipe y les invito a unirse a esta apasionante conversación de cuando el diseño aporta al cambio social. Como siempre, quiero agradecer a Live Studio por recibirnos en este espacio y poder hacer posible este episodio. Y muchas gracias a todos ustedes que están mirando y escuchando el podcast, un espacio necesario para toda la comunidad creativa del Ecuador. Solo puede ser posible gracias a su apoyo. Así que por favor, síganos en nuestras redes sociales, compartan todas estas conversaciones para que cada vez más gente tenga acceso a ellas. En este episodio abordaremos al diseño desde el ámbito social, cómo el diseño puede abordar desafíos como la pobreza, la desigualdad y la sostenibilidad. El diseño social es mucho más que estética, sin duda. Es la herramienta que da forma a soluciones innovadoras para problemas complejos en nuestras comunidades y en el mundo. Nos acompañan el día de hoy Paulina Soria y Diego Carrasco, con quienes vamos a conversar sobre maravillosos proyectos que han generado cambios significativos e inspiradores en nuestro país, que demuestran el potencial del diseño para catalizar la acción social. Muchas gracias Paulina y Diego por aceptar nuestra invitación. Es en realidad un honor para nosotros además poder conversar de estos temas que no son tan comunes para el diseño. Quiero presentarles a Paulina. Paulina es gestora de conocimiento y conectora de relaciones campo-ciudad alrededor del manejo forestal responsable como herramienta para la conservación de los bosques. Ha trabajado en proyectos de forestería comunitaria en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, como asesora metodológica en la Cooperación Social Técnica Alemana, DED, como líder de plataformas público-privadas en la Red Internacional del Bambú y Ratán, INBAR, y como coordinadora nacional del Consejo de Administración Forestal, FSC, en Ecuador, desde su oficina nacional, CEFODE. Gracias, Pauli, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Diego, en cambio, es diseñador industrial, experto en desarrollo artesanal y gestión de proyectos, es productor de ferias y promoción de la industria creativa, donde se fomenta la inserción del diseño en la artesanía a través de procesos de innovación y metodologías creativas, donde las personas son eje y se articulan diferentes actores multidisciplinarios. Diego promueve la preservación de los oficios y procesos artesanales, permitiendo que las personas conozcan a los creadores, lugares, historias y experiencias. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos también. Mucho gusto, gracias. Me gustaría primero, para empezar, que nos cuenten un poco más de ustedes. ¿Cuál ha sido toda su trayectoria hasta llegar ahora donde están? Lógicamente desde el diseño social. Pauli, por favor, bienvenida. Muchísimas gracias, Felipe. Súper contenta y agradecida de ser parte de este conversatorio. Decirles que el rato que haces la reseña es como que me regresas a la raíz, esa raíz de diseño que creo que marca mi vida. De nacimiento y de corazón soy lojana, ese es como mi origen y creo que el diseño para mí es como esta fuente loca, porque súper tímida de niñita, para mí estar con el lápiz, con el papel, era justamente encontrar un medio donde no me exponía, sino que me permitía comunicar muchas de las cosas que se necesitaban sin tener la necesidad de estar como frente a cámaras y luces. Entonces es loco ver todo esto que nos rodea alrededor, porque también significa ver ese camino, ¿no? Ese camino de crecimiento, de oportunidades, y encontrarme aquí con Diego también me parece un encuentro maravilloso, porque en este camino también coincidimos algunas veces. Muchísimas gracias. ¿Tu formación es de diseñadora? Sí, yo estudié diseño gráfico en la Escuela Metropolitana, una de las pocas que había en ese entonces, creo que soy la sexta generación, y claro, en mis inicios yo lo que quería era estudiar diseño de modas y en el país no había, y pensar en salir era como súper lejano a lo que es ahora y las oportunidades que uno tiene. Y el diseño gráfico era lo que me permitía realmente encontrar como un camino hacia lo que buscaba, ¿no? Entonces, sí, soy diseñadora gráfica. Ok, muy bien, muchas gracias, Pauli. Diego, cuéntanos. Bueno, mucho gusto, agradecido igualmente estar acá, encontrarnos con Paulina, contigo
y todo el equipo que está promoviendo este espacio que buena falta hace al medio del diseño y la creación en el país. Realmente para mí resulta muy diverso el hablar de dónde comencé y por qué ahora me encuentro en este lugar, porque pasaron muchas cosas, ¿no? En principio, yo debía haber sido un ingeniero en sistemas de la primera generación en una universidad privada, pero mi camino fue otro. Finalmente no fue ese espacio que me lo había ganado en el que me quedé, sino conocí el diseño a través de un maestro. Y este maestro me llevó un poco en esta condición, un poco de saber que tú puedes crear cosas para ti y para los demás. Un poco esa es la reflexión general. Y en el trayecto he encontrado organizaciones, personas y también oportunidades. Creo que una oportunidad que marcó mucho mi vida es el que en mi primer trabajo pude conocer la artesanía en profundidad. Y esa fue una enorme oportunidad que muy pocas personas la podemos haber tenido, cruzado en el camino. Eso fue parte de un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y generar ese aprendizaje, ese conocimiento fue maravilloso, digo yo. Y me quedé con el tema de la artesanía. Yo soy diseñador industrial, pero lo cierto es que al salir de la parte académica, yo estudié en el Internacional de Diseño, mi aspiración era muy diferente al desarrollo local. Mi aspiración era viajar a Milán a diseñar autos en Pininfarina. Siempre tuve ese interés por el dibujo sumamente industrial. Siempre fui hábil para el dibujo técnico desde el colegio. Creo que fue eso más importante que las muchas otras materias, al cual no fui muy buen estudiante realmente. Y el camino llegó y me devolvió oportunidades. Y yo en esa búsqueda un poco descifrar para qué estoy aquí. Entender que probablemente mi aspiración no era compatible con la realidad a la que yo me iba enfrentando. Y eso me hizo entender que hay una oportunidad enorme en ese momento, te hablo hace unos 20 años aproximadamente, en donde opté por tomar la artesanía como un medio. Y a través del diseño, pues he podido mantenerme un poco en esa relación de temas. Y como bien lo dijo Paulina, en ese tiempo tampoco había, y hasta ahora no hay una carrera de diseño artesanal fundamentada, ¿no? Y hay experiencias en Cuenca, aquí también en Quito, pero esto se convierte en un poco el camino que cada uno decide y opta por qué sea así la vida. Y bueno, en esa jugada, en esa mirada, la artesanía para mí los oficios llegaron a ser el eje de mi trabajo. Y es importante lo que topas, Diego, ahí como este campo muy industrial, ¿no es cierto?, muy comercial, en el que tal vez dentro de la universidad además nos comunican más, nos inculcan más, ¿no es cierto? Muy poco de diseño social. Ahora en los últimos años se ha visto dentro de la cátedra mucho más involucrado el diseño social, pero en un principio era todo muy comercial, ¿no es cierto? ¿Cuál es el papel entonces del diseñador en el diseño social? Si hay mucho de diseño comercial, en el diseño industrial, en el que está muy claro cuál es su papel, en el diseño social, ¿cuál es el papel del diseñador? Diego, ¿puedes decirnos? Bueno, yo hablando desde mi recorrido, desde mi experiencia, siento que el diseño social no es nada más que haber logrado un enorme nivel de empatía y sobre esa relación que tú puedes tener con tu cliente, con una comunidad, con un caso, con un tema, con un material, identificar qué es lo que sucede alrededor de esta temática, por decirlo así. Y en alguna forma es esta posibilidad de no mirar el producto o el resultado del diseño como el objetivo final, sino lograr que ese sea el efecto de haber generado una relación con quien produce, con su medio, entender cuáles son las características de su proceso de producción, de su manifestación con la naturaleza, y todas esas relaciones tratar de conjugarlas en una propuesta en donde no es el diseñador quien decide probablemente todo lo que se deba o no deba hacer, sino es un proceso que se conjuga su realidad, las aspiraciones que uno puede tener como profesional, pero sobre todas las cosas enmarcarse en lo que es real, en lo que es cierto, en lo que en ese territorio va a tener un impacto a mediano y largo plazo
y que independientemente de la aspiración que busque el diseñador en ese espacio, es la realidad la que marca el resultado. Porque uno puede tener muy buenas ideas, pero frente a lo que realmente pueda aplicarse y ser de utilidad para un medio, una familia, un taller de producción, esa es una responsabilidad que va más allá de únicamente entender al diseño como el resultado o un producto. En tu caso, Pauli, ¿qué nos puedes decir? Complementario a lo que plantea Diego, yo creo que este espacio de construcción social desde el diseño, al inicio de mi carrera, marca realmente el sentir que nuestra carrera se convierte en un puente, en una herramienta que permite acercar dos mundos. El hecho que tú planteabas en un inicio, donde hay como una experiencia de forestería comunitaria, era enfrentarme como diseñadora, joven, mujer, 30 años atrás, a un mundo donde estábamos rodeados de ingenieros forestales que manejaban un lenguaje súper técnico, especializado, y nosotros como diseñadores teníamos que crear un puente, y ese puente se convertía en ilustraciones que necesitaban comunicar lo que estos ingenieros forestales trataban de decir a gente de una comunidad, en un territorio, en un idioma que no era el nuestro. En ese entonces el quichua era mucho más fuerte que lo que es ahora. Las generaciones más adultas en ese entonces no hablaban todas castellano, y la gráfica se convertía justamente en esta herramienta esencial para crear aspectos de comunicación, de diálogo entre estos extensionistas forestales y la realidad local. Y claro, había un mundo por descubrir y por hacer, porque como tú decías, en ese tiempo no nos formaban sino para o trabajar en una agencia de publicidad o para ser ilustradores, posiblemente de cuentos y de libros infantiles. Y el reto de trabajar en un espacio ya de comunicación dirigida a un segmento de población que había sido como trasladada a un lado, se convertía como en lo más importante, y era sumergirse hasta descubrir un tema de la forma de vestirse, de reconocer un territorio, de mirar cómo habitan esas comunidades. Y ahí recojo lo que tú dices, Diego, este tema de la empatía es tan importante, porque es entender que una comunidad, no porque tiene cosas distintas a las que nosotros tenemos, es más o menos pobre, porque tú como diseñador empiezas a descubrir una riqueza de conocimientos, de recursos, de historia y hasta de códigos gráficos que nosotros tenemos que también descubrir y reaprender para justamente buscar estos mecanismos de unión, ¿no? De comunión. Y es interesante lo que dicen, comentaron mucho respecto a la comunidad, al trabajo en comunidad, al trabajar con comunidades también, ¿no es cierto? Que ya la participación del diseñador no es tan independiente, sino que se vuelve parte o debe entender a la comunidad también mucho más, de una forma más empática, digamos, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, ¿cómo pueden los principios del diseño participativo, de la co-creación, del colectivo, de la comunidad, influir en la efectividad de los proyectos en diseño social? Es decir, ¿cómo aporta la comunidad dentro del diseño social, Pauli? Yo creo que es un principio fundamental el que nosotros como diseñadores reconozcamos que hay tanto conocimiento en ese espacio social y que tenemos la obligación de respetar, de entender códigos que no necesariamente son visibles para un entorno muchas veces urbano que de alguna manera minimiza estos conocimientos, ¿no? El tema, por ejemplo, de la participación traducida en diseño tiene que convertirse en una especie de rescate de identidad. Yo creo que han habido como muchas épocas donde hubieron el tema de que no demos valor, por ejemplo, a este mundo andino, a este mundo quichua. Vino una avalancha de querer hacer castizo hasta el mismo término de cómo te llamas, y
hay herramientas tan lindas como el de descubrir la identidad detrás de los nombres, y cuando tú empiezas a escarbar un poquito, resulta que Juan también se llama Yaku, y Yaku tiene un significado mucho más fuerte, más válido, con mucho más valor que el mismo Juan. Y cuando un diseñador conoce de estos principios de empatía, de respeto hacia el territorio, te das cuenta que la gente empieza a sentirse orgullosa más del Yaku que del Juan. Y es como abrir una puerta maravillosa a encontrar un mundo lleno de historias, de fábulas detrás de ese conocimiento, ¿no? Este conocimiento que parte de lo ancestral, muchas veces de lo lúdico, y ahí es cuando te enamoras como diseñador de este espacio de lo común, de lo comunitario y de lo ancestral. Claro, vas descubriendo cosas y ayudas que ese descubrimiento también se comience a difundir, ¿no es cierto? Diego, ¿tú qué opinas? Perdóname, Pablo. Sí. Solo para terminar, y como de devolver el valor, es decir, no solo que aprendes, sino que otra vez pones en valor este conocimiento. Y quieres que los demás tengan ese mismo valor, aprecien esos mismos valores, ¿no? Diego, en tu caso, ¿qué opinas? ¿Cómo la comunidad es importante para el diseño social? Bueno, realmente, en mi opinión, es fundamental su opinión previa, durante, y claro, todo lo que va a quedarse en sus manos como resultado de las intervenciones que se puedan dar, porque son ellos quienes van a ejecutar, van a tener este efecto del resultado, ¿no? Nosotros somos, como diseñadores, somos unas personas, como bien dice Pauli, que intervenimos, debemos hacerlo con el respeto, con el rigor que se lo debe hacer en una situación de tanta particularidad adicionalmente, porque no es semejante trabajar con un cliente en ciudad, en una oficina, a tener una atención en una comunidad, en un campamento probablemente, en una zona rural. Entonces, esta pequeña gran diferencia debe estar enmarcada necesariamente en bueno, yo qué entrego, qué recibo a cambio, y juntos cómo vamos a poder modificar la situación en la cual se está planteando, sea cual sea el problema, la circunstancia del problema de diseño a resolver. Creo que eso es fundamental, el tener certeza de que no vamos a cambiar las cosas, porque nosotros no tenemos la última palabra, pero sí es la comunidad quien va a tener toda esa entereza de plantearlo, y nosotros ser un catalizador, como bien también tú lo habías mencionado esa palabra, Felipe. A través de nuestras habilidades, del diseño, el método que nosotros integremos, podamos llegar a buen fin los planteamientos que la comunidad tiene, porque realmente el momento que ellos están mostrándose, compartiendo, ideando, definiendo lo que se puede y lo que no se va a poder hacer, es el momento fundamental de toda esta construcción. Realmente eso se quedará en sus manos, y nosotros lo que debemos procurar es que sea un proceso ordenado, limpio, con un resultado en términos de diseño conveniente para los estándares o el problema que estamos buscando, pero sobre todo el que tengan ellos la certeza de que ese trabajo va a tener una repercusión y este apropiamiento que necesariamente se tiene que lograr encajar. Cuando no encaja esa apropiación de un proyecto, o sea, un nuevo producto, en el caso de la artesanía, un nuevo proceso, una adaptación a una técnica, una nueva herramienta, el proceso se cae. Y es por esta falta de entendimientos previos, pienso yo. Entonces, la comunidad, todo este trabajo, parte de ellos recae sobre ellos, y el beneficio debe ser mayoritariamente también para las comunidades. Entonces, el diseñador, el equipo de diseño debería involucrarse, no hacerlo desde lejos, no hacerlo desde la oficina, sino como ir al trabajo con la comunidad, ¿no? Sin embargo, eso no siempre es real, porque las relaciones en este tipo de proyectos particularmente muchas veces salen de espacios de oficina o de planificación, donde son técnicos que
cómo sin mucha experiencia en campo se planean proyectos, ¿no? Muchas de estas dificultades metodológicas se dan precisamente porque en los mismos territorios, instituciones, organizaciones, sobre todo públicas o también privadas, buscan establecer esa relación, pero no se encuentran los equipos, y si los encuentran, no se establecen bien los métodos. Y eso de alguna forma hace que las oportunidades no se las tomen con toda la dimensión que podrían haber. Y si hacemos un reflejo un poco de qué es lo que sucede en términos de innovación artesanal, muchos de estos procesos son muy semejantes a todo nivel nacional, pero son muy pocos los que despuntan. Los que despuntan y los que avanzan son aquellos donde las comunidades tienen un rol protagónico. No solamente son beneficiarios. Se apropian de los proyectos y después, claro. Y opinan y también construyen. Y son también en su momento, y ese es un momento conveniente de entender su grado de madurez, cuando rechazan las ideas, cuando sienten que eso no es conveniente. ¿Por qué? Porque su voz poco a poco también se va fortaleciendo y tienen capacidad de opinión, de diálogo y de análisis. Que tiene que ver mucho con lo que decía Pauli, ¿no? Que hasta el nombre se quitaron, peor la opinión, ¿no? Si es que el nombre podían cambiarle, la opinión es todavía más despreciada, ¿no, Pauli? Seguramente les ha pasado. Y yo quería como reconocer este trabajo largo que nos han venido contando y que además circunstancialmente les ha involucrado en el ámbito social, y que seguramente durante estos años se han cargado de muchas historias emotivas, por sobre todo, ¿no es cierto? Me gustaría escucharles un poco cuáles han sido estas historias que han marcado, no sé, su vida, su trayectoria en el trabajo social. Pauli, ¿qué nos puedes decir? Yo voy a empezar a contar los secretos, Diego, con tu permiso. De eso mismo se trata. Escuchándolo a Diego, hemos tenido como la suerte, la fortuna de participar en algunos proyectos con toda esta gana de realmente provocar cambios, no solo en el producto, sino realmente, como tú dices, devolverle la voz a una comunidad. Me acuerdo que en Macas, cerca a Macas, está la comunidad de Chinimbini. Ellos vendían materia prima, principalmente las mujeres, porque los hombres migraban a Estados Unidos y eran poblaciones prácticamente de mujeres en ese tiempo. Y una de las cooperaciones justamente nos llamó para ver qué oportunidades teníamos de darle valor agregado a una fibra, a una palma, a Fandra Natalia. A Fandra Natalia, la quilla, la fibra de la escoba. Exactamente, la fibra negra. La fibra de la escoba, y a la cooperación le pareció buena idea que las mujeres no solo vendan materia prima, sino que les instalaron una línea de fábrica para que ellas produzcan las escobas. Pero no hubo como este tiempo, como decía Diego, de decir qué realmente quiere la comunidad. Y las máquinas eran sierras de cinta, máquinas súper fuertes que sonaban durísimo, y las mujeres no se sentían cómodas manejando estas máquinas para producir escobas. Entonces lo que pasó es que contrataron a 2 jornaleros para que estas máquinas funcionen. Entonces no había un tema de apropiación de la fibra, que ellas sí vendían a un intermediario, a un tema de producir escobas. Y empezamos a trabajar con Diego justamente en recuperar varias formas. Yo me acuerdo que tú, Diego, hiciste hasta como una especie de muestras de distintas formas de tejidos que podía tener esta fibra. Se la conoce como fibra de la escoba. Y fue lindísimo porque en este descubrimiento ellos nos empezaron a contar, ellas, que antes de que llegue el plástico tenían la posibilidad de usar esta fibra, de envolverla para amarrar a sus animalitos, sus vacas, sus reses, eran justamente amarradas con este tipo de cuerdas. Y a partir de descubrir esa historia, empezamos a hacer como una línea de productos utilitarios que recuperaban esta técnica ancestral de este tejido que ya no lo usaban, y empezaron justamente a enseñarnos cómo se peinaba, cómo se limpiaba la fibra, cómo se la torcía para volver otra vez a este cordón original,
y empezamos con un tema de probar canastas, pozas calientes, no sé si lo recuerdas. Claro que lo recuerdo bien. Y si me permites, ahí quería hacer una mención. Es el hecho de que, como diseñador, esa fase de encontrarte con un material nuevo, inexplorado, subvalorado, fue maravilloso, porque todos los encuentros con ese material, yo para ese tiempo también hacía clase en la Metro, y durante un año, si no me equivoco, llevé la fibra para 2 niveles. Hicimos taller de diseño. Mis ideas más las ideas de los alumnos fueron increíbles las posibilidades. Ahora, ese es un urbano, es un trabajo académico. Ajá. Hay que llevarlo a la realidad, hay que llevarlo a un nivel de ejecutabilidad en territorio donde las personas sin el diseñador, con guías metodológicas escritas, gráficas, virtuales, lo que sea, puedan replicar esos productos y luego volverse un ítem que puedan venderlo. El producto debe lograr tener ese alcance. Si logramos como diseñadores insertar un poco, no todo, no necesariamente todo, o mejor todo, de nuestra creatividad o de nuestra asesoría, de nuestros hallazgos en ese proceso, pues la meta está alcanzada. Al final nosotros somos un pequeño eslabón, no es nuestra entera responsabilidad que eso se produzca, pero sí la es a la vez. Entonces me acordaba de eso porque también hice una cantidad interesante de experimentos, porque he creado un telar para eso, recuerdo, a escala. También adapté un sistema de tarjetas de rotación. Ese es un telar rumano, si no me equivoco, que lo encontré de encajes, y puse la fibra a ver qué pasaba. Tratamos de pintarle, despintarle, en fin, muchísimas pruebas que están por ahí guardadas. Y eso es lo que al final a ti te queda, ¿no? Es como este momento volvieron un poco todas esas circunstancias, esa magia, porque para lograr hacerlo, además, un dato, y con esto quiero finalizar este ejemplo, es que yo para lograr recuperar una técnica de tejido que en la zona que es Shuar había extinguido, yo invité a una artesana épera que ya falleció. Invité a Lina Quiroz y la trajimos. La llevaste a su. La llevamos, la traje a Quito, traje la fibra a Quito, se hicieron los tejidos y luego esos tejidos con la técnica me la llevé a la zona. Entonces, esa forma de vincular también material, una técnica en otro lugar y aterrizar en un probable producto para recuperar una técnica es un camino. Pero como te digo, no hay una receta. Todo eso se fue dando por el grado de empatía que también ellas sintieron con nosotros y dijeron, vamos a aceptar. Y que también acepte otra artesana, compartir sus aprendizajes, sus experiencias. Esa es un desafío en este ámbito, porque no hay nada escrito. Todo lo que tú tienes que hacer en estos medios rurales es muchas veces lenguaje oral y técnicas manuales aprendidas por herencia, porque no hay dato. Y a lo mejor otros aspectos claves que pasaron en esta experiencia es esto, cómo se genera un intercambio entre colonos mestizos de una Amazonía que tenía la fibra, que tenía el recurso, con un hombre, un artesano Shuar, que permitió como también generar este proceso de intercambio entre dos maneras de mirar el recurso, ¿no? Y salió una canasta increíble con unas propiedades de la fibra, porque esta fibra es súper resistente a la humedad, tiene vida propia, como tú decías, tiene memoria, nunca me voy a olvidar de esa palabra, y eso me pareció súper interesante. Y el otro elemento que creo que es un desafío para nosotros como diseñadores es el tema de la venta, porque muchas veces nos quedamos en el ejercicio creativo lindísimo que se queda en el stand y que no tiene posibilidad de venta. Entonces, otro de los desafíos que tenemos es justamente cómo este producto, que es innovado, que es refrescado, que renace, tiene esta posibilidad de realmente llegar al mercado. Sí. Ese es como un compromiso y una obligación que deberíamos tener. Sí, además de eso garantiza un poco que se continúen los procesos, ¿no? Porque si no se vende, a fin de cuentas hay que comprar materia prima, hay que alimentarse, o sea, quiero decir, las comunidades y los artesanos, los emprendedores tienen que también solventar sus propios gastos, y si es que no se venden los productos, no, el proceso se queda, el proceso se frena. Sí es una limitante como tú lo mencionas, ¿no? Pero igual, dentro de todo este proceso,
digamos que sí, incluso los recursos económicos son un poco limitados, ¿no es cierto? Desde las comunidades, el poder producir, el poder abastecerse de materia prima. Pero hay mucho que tiene que ver con la parte emotiva, ¿no es cierto? Así como a veces cuando entramos a las comunidades, como que una sonrisa tal vez es la suficiente paga, ¿no es cierto? O que los artesanos sigan trabajando y que sigan produciendo es una recompensa súper grande, ¿no? Diego, ¿has tenido alguna experiencia en ese sentido en el que te has visto como realmente motivado por ese tipo de actitudes de las comunidades o de los emprendedores? Yo pienso que eso es algo muy relevante en este camino, en esta oportunidad que a mí se me ha dado, porque puedo decir que mantengo relaciones por más de 25 años con gente, con creadores, con artesanos, que tal vez ahora no hay una relación de trabajo, pero nos hemos conocido y ahora nuestra relación va mucho más allá solamente de ese espacio. Entonces, al tener este encuentro humilde, con humildad, entre dos iguales, creo que ese es el principal logro, ¿no? Porque en esa búsqueda de ser, no sé si es la palabra justo, pero sí por lo menos procurar compartir y ser transparente, la amistad es el pago un poco de todas las cosas que has hecho antes, ¿no? De otra forma, estas relaciones no se mantienen en el tiempo. Eso es lo uno. Y por el otro lado, definitivamente para mí un premio, un momento de satisfacción es que una faceta importante en mi vida profesional han sido el desarrollo de eventos comerciales como ferias, ruedas de negocios o participación en exposiciones afuera. Y el resultado de ese momento creo que es de lo más sublime que pueda haber, porque ahí el momento de que ellos logran concretar una venta, o se aseguró un pedido, o por el cambio de color fue posible que ese producto se mantenga un año más en venta, ellos buscan, necesitan esa situación, ese resultado, ¿no? Y lo comparten conmigo. No es algo que y no hablo de que me pagan más o me pagan menos porque al decir compartir, sino me dicen, Diego, pasó esto, ¿se acuerda de ese producto? Pues otra vez me lo pidieron. O, ¿sabe? Necesitamos que vuelva porque necesitamos más de lo mismo. Entonces creo que hay muchas formas, o ver tu producto construido con alguien en una revista en otro país. Son cosas que es el reflejo un poco de todo este proceso, ¿no? Sí. Hay muchas maneras como uno se siente cómodo al final, cuando hace las cosas con sensibilidad también, con honestidad. Y puedes decir, valió la pena. En tu caso, Pablo. En mi caso, yo he sido testigo de cómo estas artesanas que participan en las ferias de Diego lo aman. Entonces yo puedo dar fe de ese amor, como y de que termina la feria. Uno va al mercado y venga y es como... Sí. Y de que termina la feria y se abalanzan con Diego a agradecerle, y lo ves a Diego que solo te mira de lejos y sus ojos están brillando a punto de llorar. Entonces he sido testiga de eso. Yo misma el día de hoy estuve recibiendo fotografías de un artesano de Manabí, de 24 de mayo, que me mostraba las nuevas lámparas que está haciendo a partir de latillas de bambú, que es como otra de las materias primas que también hemos trabajado. Yo he sido como súper traviesa y me he metido donde no me han llamado. Entonces he estado como creando puentes para invitar a diseñadores industriales a proyectos de desarrollo desde las organizaciones que tú mencionaste. Pero también he empezado yo misma, así sea gráfica, como a explorar con ellos temas de cómo se pueden vender mejor sus productos. Y don Basilio justamente hoy me presentaba unas lámparas hermosas porque se acerca justamente el Día del Amor y de la Amistad, y quería mostrarme lo que está haciendo en unas lámparas colgantes maravillosas. Entonces estas relaciones son eternas y son llenas de amor, porque creo que el acto de diseño tiene que ver mucho con investigar, con descubrir, conocer, pero también con emocionarse con la historia del otro. Y a la final terminas enamorado, conmovido de esas historias, y hacen que todo tenga sentido.
el acto de diseñar con comunidades da un valor increíble, riquísimo, que te hace sentir enamorada de tu trabajo. Y hay un compromiso que uno tiene por tratar de comunicar esas historias, ¿no? Porque uno va, se alimenta de esas historias y hay tantas cosas que contar en un solo producto y es como en una línea de productos o en un producto comunicacional, lo que sea, pero a veces como que no es suficiente, ¿no? Hay tantas historias que contar. ¿Cómo hacemos para filtrar qué se comunica y qué no se comunica? Les cuento que tenemos algunas preguntas del público, una que está bien interesante, les cuento. Nos dicen, he visto que el diseño se utiliza como, entre comillas, maquillaje en algunos proyectos sociales. ¿Cómo garantizar una participación activa y real del diseño en los proyectos sociales? Pauli. Yo creo que sumergirse a la comunidad es como un paso indispensable para un diseñador que quiere realmente entrar a este espacio social. Y lo primero que tiene que entender este diseñador es que él no tiene las respuestas. Él tiene que reaprender justamente de esa comunidad qué es lo que la comunidad quiere, qué es esto que está dispuesta a hacer, a dónde quiere ir. Entonces es como lo que decía Diego, es tener un baño de humildad, de decir, sí, yo tuve la oportunidad de estudiar en una universidad, de hacer un posgrado, de salir, pero nada de eso me sirve si yo no tengo la capacidad de sumergirme a esta comunidad para reaprender justamente los valores que esta comunidad tiene que dar y tiene que ofrecer. Uno muchas veces solo se convierte como en un lápiz y un papel, y en un instrumento de esos sueños y anhelos de la gente. Entonces, creo que eso es como parte de uno de los principios que tienen que haber en el momento, sin que eso signifique que uno no puede dar un valor, una opinión. Cuando Diego decía, esta relación de pares te da la posibilidad justamente de escuchar, de proponer y de crear algo que de alguna manera ellos y nosotros terminamos justamente como conectados, ¿no? Y tú, Diego, ¿estás de acuerdo que es un maquillaje? ¿Se utiliza en algunos casos del maquillaje? ¿Cómo garantizar que en realidad la participación del diseño sea enfocado al diseño social? Bueno, yo no lo veo eso como una situación nueva. Yo puedo decir que he encontrado proyectos y que no necesariamente es del diseño, ¿no? Proyectos con una percepción de la realidad tan distante a ese espacio que en general la intervención mientras dura el proyecto funciona, pero cuando sale el proyecto las cosas se han quedado ahí. Es más, podría pensar que incluso temas vinculados con la productividad, con el desarrollo de nuevas tecnologías, con la implementación de infraestructura, sobre todo la dotación de equipamiento, si no está, como Pauli ha dicho, establecida en una relación cierta de a dónde va y cómo va a funcionar con esa comunidad, con ese grupo que previamente fue entendido, es probable que este proyecto sea más perjudicial que beneficioso, porque los humanos vamos a ponernos muy difícilmente de acuerdo después. Entonces, yo siento que sí, ese es un puntal determinante, el hecho de construir juntos con las personas. El segundo factor también es ser muy realista, y probablemente en ese baño de realidad también aspirar a ir de menos a más con mucha honestidad, ¿no? Realmente en estos tipos de proyectos en la ruralidad los factores adversos o los factores imprevistos son mucho más notorios y tienen un mayor grado de incidencia que en un proyecto que puedes controlar los elementos externos. Acá no, una simple lluvia puede dilatar tu proceso, ¿no? O no poder entrar a la comunidad, y eso se tiene que conocer con anticipación. Y de salida pensaría que es fundamental que exista un proceso de acompañamiento posterior, y eso normalmente los diseñadores lo dejamos a los
entes administrativos o técnicos, pero también nosotros tenemos que saber qué ha pasado con nuestras creaciones. ¿Cómo logramos hacer una retroalimentación de nuestro trabajo si no tenemos datos de los resultados que nosotros mismos hemos creado? Y siento que ahí, retomando un tanto lo que decía Pauli hace un momento, es el hecho de que cuando nosotros hemos avanzado como diseñadores, nos encontramos en estos ámbitos, encontramos que son muchos más temas de los que podemos nosotros quizá entender y manejar. Total. Y frente a eso, entender que nosotros somos parte de un grupo de trabajo, porque no lo vamos a poder resolver absolutamente todo, pero somos una parte importante para procurar que los demás problemas puedan ser debidamente enfocados con una estrategia de diseño desde el inicio. Porque yo siento que uno de los motivos por los cuales el diseño se lo ve como un elemento cosmético es porque se lo pone al final de la planificación. Sí, ¿no? Total. Y no es únicamente el que tienes que ponerle marca, empaque y una forma linda de comunicación al salir. Eso se lo tiene que considerar al inicio, como cualquier otro proyecto de planificación, ¿no? Siento que esas son elementos básicos para poder errar menos, porque además no hay ninguna garantía de que las cosas efectivamente funcionen al 100% como uno espera, ¿no? Sí, porque cada comunidad es diferente, cada proyecto es diferente, necesidades distintas, ¿no?, que tienen las comunidades, y de estos temas podemos conversar nosotros apasionadamente, pues muchísimo más. Lastimosamente el tiempo se nos acaba, y yo quiero agradecerles, Pauli y Diego, por estar acá. Yo tengo que confesar además que no sabía estas experiencias que ellos tenían juntos, pero ha servido mucho también para entender cómo van desarrollando sus carreras también. Quiero agradecerles también a todos ustedes por mirarnos en esta ocasión. Quiero solamente terminar preguntándoles, Diego, Pauli, ¿dónde les pueden seguir? ¿Dónde pueden mirar su trabajo? ¿Algún saludo de despedida? Bueno, yo tengo mi carpeta, mi medio de presentación está en LinkedIn como Diego Carrasco Tanquino, diseñador artesanal. Y bueno, únicamente empujar al tema del Ecuador Postbienal. Siento que esta propuesta de diseño nutre nuestra creatividad, hay que apoyarla, hay que participar, hay que visitar, hay que hacer ruido al respecto y nada, en la medida como podamos seguir colaborando, Felipe, estamos siempre dispuestos, con mucho cariño. Muchas gracias, Diego. Pauli. Primero agradecer a todos quienes hacen este maravilloso programa. Creo que también necesitamos como mostrar que el diseño es mucho más que hacer bonito algo. Creo que también tenemos la responsabilidad de mostrar que el diseño parte de procesos, parte de la investigación, que no es un tema de soplar y ver qué está funcionando en un tema de tendencias, sino que es mucho más que eso, y desde ahí también se va a ver este tema de que el diseño no es maquillaje, es realmente concepto, es esencia, es valor. Entonces creo que tenemos la responsabilidad de eso, y me parece genial que tu programa, el programa de todos ustedes, pongan sobre la mesa eso. En mi caso, yo creo que empecé a diseñar materiales didácticos para comunidades, y después empecé a diseñar proyectos y empecé como a estar como en otros espacios, siempre tratando de sumar a esta nueva generación de diseñadores a estos procesos de proyectos de desarrollo, con todos estos elementos que hemos compartido con Diego ahora. Estoy en las redes sociales como Paulina Soria, también igual que Diego, estamos en LinkedIn, en algunas de las que ustedes ya conocen, y súper abierta a poder compartir charlas, estos espacios que me parecen ideales para mostrar que el diseño es un proceso a fondo. Muchísimas gracias, Pauli. Si es que tienen algún proyecto social en el que Diego y Pauli puedan participar, ya saben que tienen una vasta experiencia. Quiero agradecerles muchísimo por su atención el día de hoy. Quiero además contarles que este tema salió gracias a los comentarios que nos han dejado en las redes sociales, que el público pidió hacer un conversatorio sobre esto. Así que si ustedes tienen alguna idea de algún tema que nosotros podamos tratar, pues encantados. Solamente escríbanos en nuestras redes sociales, comenten este video, compartan estos videos para que más gente tenga acceso a esta información. Nos vemos en el próximo episodio de EPB Chat.